Acá la admisión no lo veo. Acaban de... Miren, ya somos 100, 105. ¿Alguien quiere decir algo antes de que empecemos la clase? Javier Maximiliano, vos me decís que hay una opción para que entren de una sola vez. No, la única opción que yo tengo como anfitriona es admitir a todos, pero van entrando de a 3, de a 4, ¿entendés? Saque la sala de espera, dice. ¿Cómo voy a sacar la sala de espera? Siguen entrando chicos. Ustedes no ven quiénes están en sala de espera, ¿no? No, profe. Ah. Bueno. Si alguno recibe un mensaje, que me avisan, así puedo empezar con la clase. Bueno, les voy a compartir el enunciado del trabajo práctico número 2, los nogales. ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno. Ay, Dios, no puedo. Tengo un montón acá de alumnos todavía para ingresar. Profe, yo creo que hay una función en la que usted puede poner que el que quiere entrar ingrese en los 3 puntitos A ver, para que no esté cortando a cada rato la clase. les leo qué tengo. Pausar grabación, selección de grupo, deshabilitar, ocultar nombres, controles, compartir sonido, información de la reunión. No tengo, chicos, es en los 3 puntitos. No tengo. Deshabilitar sala de espera no le sale, profe. No. Y para más, tengo 4 en sala de espera. Ay, Dios. Profe, dicen que hay una opción de seguridad. A ver si me tengo acá, a ver. Viendo mi pantalla entonces del trabajo práctico los nogales, ya largo. Bueno, ¿fueron a la teoría ustedes, algunos? El trabajo práctico que vamos a ver hoy se refiere a métodos de análisis. ¿Para qué se aplican los métodos de análisis? Para conocer el contenido de los estados contables. El tema que nos toca hoy es el método de análisis vertical. Este método se aplica para un solo estado contable a una fecha fija de un periodo determinado. ¿En qué consiste este método vertical o estático? Consiste en que vamos a establecer la participación porcentual de cada uno de los rubros
del activo, del pasivo, obviamente del patrimonio neto y del estado de resultados. Este método tiene distintos niveles de análisis. Un primer nivel de análisis es en la estructura de inversión, o sea, en el activo. El primer nivel va a sacar los porcentajes de la composición del activo corriente y no corriente dentro del activo total. Ahora les voy a compartir la resolución del trabajo práctico en sí. Mientras lo van viendo, voy admitiendo a otros chicos. Tengo 4 más en la sala de espera. Les decía, ¿cuál es la estructura de inversión? El activo. ¿Cuál es la estructura de financiación? Es decir, esta estructura de inversión, ¿cómo se financia? Si con capital propio o capital de terceros. Realmente, chicos, no saben ni incómodo que es hablar y estar pendiente de la pantalla de lo que se están uniendo. No saben lo que me molesta. Porque no me puedo... Profe, ¿no puede ver si donde decía dato de la reunión o en participante sale la opción para que deshabilite sala de espera y así ingresan? No. Lo único que tengo que deshabilitar es la anotación para otros. Pero no tengo. Eso le voy a tener que consultar al chico de cómputos. Mañana o más tarde. Porque realmente, chicos, no sé así dar clase. Miren, no me puedo ir, otra vez me sale mensaje en la sala de espera. Bueno, sigamos porque no me puedo concentrar y no me van a entender nada. En el planteo tenemos los datos de lo que se dedica la empresa. A ver, ¿a qué se dedica esta empresa? ¿Y por qué es importante saber la actividad? Quiero que me participen porque si no nos aburrimos todos. La empresa Los Nogales se dedica a la producción de vinos de calidad. Entonces, es importante tener en cuenta la actividad que desarrolla la empresa. Si bien este trabajo práctico está hecho para ver el método vertical y el método horizontal, como es muy largo el desarrollo, solamente vamos a ver hoy el método vertical. Nos da el dato del estado de situación patrimonial al 31 de marzo del 2020 y comparativo con el ejercicio anterior al 31 de marzo del 2019. Entonces tenemos los datos del estado de situación patrimonial y del estado de resultados. Tenemos una información complementaria que dice de qué se componen las inversiones transitorias y ya van a ver para qué. Entonces les decía que vamos a ver la composición porcentual de cada uno de los rubros respecto del total que se esté analizando. En este caso, ¿están viendo todas las pantallas del Excel? Sí, profesora. Bueno, las últimas columnitas que dice variaciones absolutas o relativas y tendencias, eso es para el método horizontal, no es para el método vertical, que es el que vamos a tratar de explicar hoy. Pero si lo quieren tener guardado para la próxima clase, lo copian, y si no, bueno, no.
Entonces decíamos que vamos a empezar por la estructura de inversión, que le dije que también se compone de todo lo que es el activo, corriente y no corriente. ¿Para qué nos sirve el método vertical? Si fueron a la teoría, de acá vamos a analizar si la empresa cumple o no con las políticas financieras sanas. Y ojo que esto es pregunta de examen, las políticas de financieras sanas. Vamos a empezar. El activo total, fíjense ustedes, son 30.235.195. ¿Qué vamos a hacer en el primer nivel de análisis? Vamos a sacar porcentualmente cuánto es el activo corriente y cuánto es el activo no corriente. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a dividir el total del activo corriente, en este caso 19.216.909, dividido el activo total, me da la participación porcentual del activo corriente dentro del activo total. Si dividimos el activo no corriente por el activo total, ¿qué me va a dar? La participación del activo no corriente. Entonces, de un activo total, que le llamamos el 100%, el activo corriente representa un 64% y el activo no corriente un 36%. Entonces, este es lo que denominamos primer nivel de análisis. ¿Alguna duda? No, profe. Les pido que no me usen el chat, chicos, porque entre la planilla de cálculo que les tengo que explicar, más lo que tengo que admitir, realmente no puedo estar leyendo los chats. Prefiero que me activen el micrófono, el que tenga, y que hablen. Y si voy muy rápido, porque ya van a ver que es muy largo este práctico, no vamos a llegar. Entonces, lo que no se entienda, por favor, me cortan y me dicen, me lo explica de nuevo, no entendí el cálculo. De todos modos, si ustedes se fijan, ¿qué tal el manejo del Excel tienen? Regular o bueno. Más o menos, más que menos. Sí, más. Bueno, ¿En los parciales se puede usar Excel, profe? en el parcial, no escuché bien. ¿Y en el parcial se puede usar Excel? No vas a poder usar el Excel en el parcial. Porque normalmente, ¿qué hacemos en los parciales? Le hacemos, he visto un montón de recursantes, miles de caras conocidas, se ve que están haciendo por segunda vez, que no les ha ido muy bien. Normalmente les hacemos hacer los cálculos en papeles de trabajo. Sí, la verdad que sí podés usar el Excel o la calculadora, es lo mismo. Pero no vas a perder tiempo, viste, de transcribir todo. Y después, para saber si entendieron y si no se copiaron, normalmente después le pedimos que suban los papeles de trabajo para controlar. Y como siempre trabajan en el celular, suelen subir fotos, pero sí, yo calculo que sí van a poder usar el Excel, si pueden usar la calculadora. Entonces, cuando yo me posiciono en la celda, ustedes ven la fórmula, que si bien ya se la dije yo verbalmente, ahí confirmamos el cálculo. Yo quiero que entiendan bien esto para que después podamos ir un poquito más rápido. ¿Hasta acá se entendió esta parte? Sí, profe. Sigamos. Sí, profe. ¿En qué consiste hacer un segundo nivel de análisis?
en que vamos a sacar la composición porcentual de cada uno de los rubros respecto de dos bases distintas. En este caso vamos a tener una primera base, que es el total del activo corriente, cómo se compone cada uno de los rubros del activo corriente respecto del total. Y lo mismo vamos a hacer con el activo no corriente. ¿Y cuál es la otra base posible? La otra base posible es el total del activo. ¿En qué consiste? En dividir cada uno de los rubros, por ejemplo, caja y bancos, cuánto representa del total del activo. ¿Ven el cálculo que acabo de hacer? Le vamos a poner más decimales. ¿Entienden ese cálculo que acabo de hacer? Se llama segundo nivel porque hay dos bases posibles. Repito, una es el total de su rubro, sea activo corriente y no corriente, y la otra base posible es el total del activo. Ay, esperen que se taró. Se opificó. Ahí está, ahí volvió. Entonces, caja y bancos representa el 1% del total del activo corriente. ¿Lo ven? Y caja y bancos representa el 0,36% del activo total. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo? Sí se entiende, profesora. Bueno, vamos a hacer unos poquitos y después ustedes lo siguen para no aburrirlo. Como este es solo una mecánica de cálculo, de sacar porcentajes, vamos a ir rapidito. ¿Qué va a ser lo importante después? Analizar qué significa cada uno de estos porcientos, con unos gráficos que ya los tengo hechos más abajo. Entonces le hago el cálculo de las inversiones transitorias. ¿Cuánto representa? Los 630.429 en el activo total. Y después, obviamente, a esto, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicarlo por 100. ¿Se entendió? Con el Excel yo le pongo por ciento y rapidito. Si ustedes quieren, lo están haciendo manual, hacen la división y lo multiplican por 100. ¿Se entendió el primer nivel y segundo nivel de análisis para el activo del año 2020? Profe, Sí, pregunte, niña. el 1% que está en caja y banco representa el 1% de los 19.216.909. Sí, vos fíjate para que te des cuenta que acá donde dice activo corriente dice 100%. ¿Lo ves? Sí, Y acá sí, dice pasé activo. lo manual y me salía 0,57, por eso tenía la duda. Mira, acá te voy a poner la fórmula. Fíjate que es caja y banco, los 110 dividido los 19 millones. ¿Lo ven todos a la fórmula? Sí. Sí, Es profe. la cifra comparada dividida la cifra base. Y así hago también con el otro rubro. Inversiones transitorias, la divido por el total del activo corriente y me da el 3%. Créditos, el 1.089.000 lo divido en los 19 millones por 100 y me da el 6%.
Lo repito por si alguno me parece que se quedó o no me sigue. Otros créditos son 2.155.000 dividido 19.216. ¿Lo ven? Bienes de cambio representa un 77% y otros activos un 2%. Si yo hago la suma en por ciento, esto me tiene que dar 100. ¿Se entiende por qué, chicos? Matemáticamente hablando. Sí, profe. Sí. Profe, ¿sabe qué Profe, es lo una que pasa que consulta. puede ser? A ver, de a uno. Sí, Pero ¿qué hablen, pasa, diga. por ejemplo, en el rubro de caja y banco que usted hizo Sí. recién, que la otra compañera hablaba del 0,57%? Si lo hacemos con la calculadora, nos da Sí, eso. Capaz que es una cuestión de redondeo del Excel. sí, sí, fíjense que probablemente el redondeo es el redondeo. Porque revisemos el cálculo. Miren, yo hago los 110 dividido los 30. ¿Ven la fórmula que está bien puesta? Sí, ¿La profe. vieron? De todos modos, ya le habrá dicho en teoría la contadora Navas que a veces trabajamos solo con parte entera por el tema del redondeo. Ustedes lo damos por bien, por bueno, si entienden. O sea, esto me está diciendo que no llega al 0,5%. ¿Lo ven? Hagamos de vuelta el cálculo por si alguno tiene calculadora. Dividamos 1.089.000 de créditos por el activo total. Si a esto, en vez de ponerle por ciento, hacemos por 100, en vez de ponerle el por ciento de la computadora, miren, 3,6035. Y así sucesivamente. Pero yo les digo honestamente qué es lo que pasa en la práctica y en los exámenes, qué es lo que a Profe, ustedes les... ¿Sí? disculpe que le interrumpa. ¿No hay algún tipo de error en la parte de otros créditos, el porcentaje? Pues dice 127%. Acá me decís Vale. vos respecto del activo total. No, en la parte de ahí, en el segundo nivel de análisis, Sí, donde dice otros créditos, en la celda D16, creo. a ver, veamos. No, no hay error. Lo ha No, calculado el en Excel. otros créditos, pero de activo no corriente. Ah, acá, Ah, sí, tenés razón. Ya iba a llegar. Tenés que dividirlo por por el activo total. Ya me iba a dar, nos íbamos a ver, repasemos la fórmula. Sí, mira, toda la fórmula está mal puesta. Tenés razón. Ese está bien. Ese está bien. Ese está bien. Si hacemos la suma así, me da 100. Ahí está corregido, chicos. bien, Tenías gracias, razón. profe. Bueno, ya iba a ir a ese rubro, al segundo nivel, los créditos por ventas, que es 1.219.000, respecto de los 11.018.000, representan el 11%. Otros créditos el 4%, y de paso vieron cómo corregir la fórmula y cómo se hace. Los bienes de cambio, un 81%. Ustedes van a decir, ¿por qué hay bienes de cambio no corrientes? A ver si alguno se dio cuenta.
Profe, Sí, porque al tratarse de una empresa que produce vino, tiene bienes de cambio que no es que inmediatamente los vende, sino que por ahí lleva un tiempo de estación y todo un exactamente. proceso, digamos, y por eso tiene bienes de cambio a largo plazo, digamos. Muy bien, Adriana Segovia, tu acotación. Los vinos reserva llevan 1 año, 2 años, los barriles de roble. Entonces, es como si fuera la producción en proceso, llamarle así. Se están añejando los vinos. Por eso es lo que yo le dije al principio, es muy importante saber a qué se dedica la empresa. El segundo nivel de análisis de cada uno de los rubros respecto del activo total, se lo dejo a ustedes para que lo terminen. ¿Está bien? Digo, para no aburrirlos, chicos, porque esto es muy tedioso y muy mecánico todo. Y una vez que han entendido cómo se calcula uno u otro, ya todos los demás se hacen igual. Entonces ahora vamos al primer nivel de análisis, pero del año 2019. ¿Qué me dice? Que el activo corriente, ahora repaso las fórmulas por las dudas, representa el 91% del activo total y el activo no corriente un 9% del activo total. El segundo nivel de análisis para el año 2019 tenemos respecto de su propio rubro, o sea, activo corriente, caja y banco un 1%, fíjense que porcentualmente es igual que el año 2020. Después vamos a analizar todos los números para sacar las conclusiones. Las inversiones transitorias un 24%, otros créditos un 3, un 7%. Y acá también tenemos un segundo nivel de análisis, pero yo también le hago unos 2 o 3. ¿Qué vamos a hacer? El segundo nivel, acuérdense, son 2 bases posibles. Caja y banco los vamos a dividir en el total del activo del 2019. Inversiones transitorias representan del total del activo del 2019 un 22%. Sigo con detalle. Vamos a revisar los cálculos nomás acá por las dudas. Tengamos mal la fórmula. No, esta fórmula también. ¿Entendimos primer y segundo nivel de análisis del activo para que pase a otro tema? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? A ver, voy a ver los chats. Nahuel me pregunta qué significa cada uno de los porcentajes. Sí, Nahuel, lo vamos a ver cuando terminemos el análisis de la estructura de inversión. Vamos a ver un gráfico, Nahuel, y vamos a ir sacando las conclusiones. Pero lo que pasa es que para sacar conclusiones de qué representa cada %, me gustaría primero hacer todos los 3 niveles de análisis, tanto del activo como del pasivo y del patrimonio neto.
para que ahí podamos sacar las políticas financieras sanas. Lamentablemente este trabajo de sacar qué por ciento, que es aburrido, es tedioso, pero para poder sacar conclusiones lo tenemos que dejar plasmado. Ustedes por lo menos han podido copiar toda esta parte que estamos viendo del activo, los porcientos. Debe ser que sí porque no me contesta. Y ahora vamos al tercer nivel de análisis. ¿Qué significa el tercer nivel de análisis del activo? Tenemos tres bases posibles. Una base va a ser el activo total. Otra base de análisis va a ser el activo corriente o no corriente. Y la tercera base va a ser el total del rubro. Fíjense que en el planteo tenemos un dato de las inversiones transitorias. ¿Por qué hemos hecho eso a propósito? A ver, déjenme ver si tengo. Acá está. Ahí está la composición de las inversiones transitorias. En el 2020, 630.429. Dice que de plazos fijos son 236.324. Y de títulos y acciones, 394.000. Este tercer nivel de análisis, hemos dicho que las inversiones transitorias son un 100%. Los plazos fijos representan un 37% del total de inversiones transitorias y los títulos y acciones un 63% de las inversiones transitorias. Pero esta es una base, que es el rubro. Después tenemos otro nivel de análisis, donde la base, ¿cuál va a ser? El activo corriente. Entonces decimos, ¿cuánto representan los plazos fijos dentro del total del activo corriente? ¿Y cuánto representan los títulos y acciones dentro del total del activo corriente? Y ahora, esto lo vamos a transformar en porcentaje. Si quieren más decimales, le ponemos más decimales. Y después, teníamos otra base, por eso el tercer nivel, que es el activo total. ¿Cuánto representa los plazos fijos en el activo total? ¿Y cuánto representa los títulos y acciones dentro del activo total? Fíjense, ¿no? Cómo varía según la cantidad de decimales que usemos. ¿Se entendió, chicos, el tercer nivel de análisis? ¿Por qué se llama tercer nivel? ¿Y cuáles son las bases posibles para el tercer análisis? Sí, profe. Sí, profe. Para no aburrirlos, acá les dejo hecho, ustedes completan el tercer nivel de análisis. Normalmente esto, en el ejemplo del trabajo práctico, pusimos las inversiones transitorias, pero normalmente, ¿cuál es el rubro que le pedimos en los exámenes?
parciales o finales. ¿Qué nos interesa? Nos interesa la composición de créditos por ventas, porque queremos saber cuántos son los deudores en cuenta corriente, cuáles son los deudores morosos, cuáles son los deudores en gestión judicial. Entonces, del total de créditos por venta, probablemente nos interese saber qué por ciento representan las cuentas por pagar comunes, o sea, las que están al día, los morosos, los que están en juicio, si hay previsión para incobrables. Pero bueno, en este caso, para variar un poco, pusimos las inversiones transitorias de ejemplo. Si se entendieron los 3 niveles de análisis, vamos a pasar al pasivo. Profe, ¿Sí? ¿y de esas 3 bases la elegimos nosotros o también nos la van a aclarar en los enunciados? No, bueno, antes que nada, ustedes como posibles analistas de estados, ustedes van a decidir si quieren hacer el primer nivel, el segundo nivel o el tercer nivel. O sea, eso ya queda a criterio de ustedes en la vida profesional. Pero, como es mucho trabajo, en los parciales se le pide el segundo nivel de tal cuenta, ponele, o el tercer nivel de tal otra cuenta. Se le pide qué queremos que nos digan. Porque si no es mucho trabajo, ¿me entienden? Sí, Una cosa va a ser la vida profesional de ustedes, qué es lo que quieren saber, entonces según eso van a aplicar primer, segundo, tercer nivel. La profundidad la van a dar ustedes. Pero mientras tanto ahora les vamos a decir nosotros qué queremos que nos calcule. ¿Se entendió? sí. Si vamos al pasivo, también tiene 3 niveles de análisis. Se los digo rapidito y después hacemos los cálculos. Un primer nivel de análisis, sumamos pasivo más patrimonio neto. ¿Y qué vamos a sacar? ¿Qué participación tiene el patrimonio neto y el pasivo dentro del total de la estructura de financiación? ¿Habrán visto? Ay, lo que pasa es que esto de tener clase por Zoom. ¿Vieron alguna vez el cuadrito donde graficamos en la mano izquierda la estructura de inversión y en la mano derecha la estructura de financiación? ¿Lo vieron? Sí, sí, profe. Sí. Igual yo tengo uno hecho acá a mano. No sé si lo llegan a ver. Este cuadrito. ¿Lo ven? Sí, profe, sí se ve. Es para presentárselo, pero después que terminemos con los números. Entonces, ¿qué significa? Esta es la estructura de inversión. Queremos saber el activo con qué se financia. ¿Qué por ciento es de capital propio y qué por ciento es de capital ajeno? Ese es el primer nivel de análisis del pasivo y patrimonio neto. ¿Se entiende? Entonces, si sumamos pasivo más patrimonio neto, decimos que el patrimonio neto representa el 59% de la estructura de financiación. ¿Y cómo hice? Dividí los 17.972.702 dividido el total de la suma de pasivo más patrimonio neto, los 30 millones, y lo multipliqué por 100. Ahí les muestro la fórmula. ¿Qué es lo que hice? ¿Se entiende? Y después vamos a ver cuánto es el pasivo respecto del total. ¿Cuánto es el capital ajeno? 12.262.494 dividido los 30 millones
235, 195 por 100 me da que el 41% corresponde al pasivo. Si yo sumo pasivo 41% más patrimonio neto, me da el 100%. O sea que, ¿qué nos dice esto? Que hay mayor cantidad de fondos propios que de fondos de terceros, financiando mi activo. Ese es el primer nivel de análisis. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces ahora estamos en la estructura, acuérdense, de financiación. Primer nivel. Vamos al segundo nivel. O sea, a mayor cantidad de niveles, mayor cantidad de desagregación, para que lo entiendan. Ahora tenemos que saber en el segundo nivel, del pasivo total, cuánto corresponde al pasivo corriente y al pasivo no corriente. Decimos, si el pasivo total es el 100%, el pasivo corriente son los 6.091.107 dividido el pasivo total, 12.262.494 por 100. Y es este 50%. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. ¿Cuánto representa el pasivo no corriente dentro del pasivo total? Otro 50%. Si quiere le pongamos un cachito más de decimales. Pero como yo le decía, si ustedes redondean y me dicen que mitad y mitad de corriente y no corriente, se entiende que entendieron. ¿Lo ven? Y como es segundo nivel de análisis, acá no está puesto, pero tenemos otra base posible. ¿Cuál puede ser la otra base posible? Esta. Pasivo más patrimonio neto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Al total del pasivo corriente, lo vamos a dividir por la suma de pasivo más patrimonio neto. Lo mismo vamos a hacer con el pasivo no corriente. Los 6 millones dividido el total. Y esto después lo transformamos en por ciento. Fíjense que estamos hablando de un 20% respecto del total. Este es el segundo nivel de análisis con la segunda base, que es pasivo más patrimonio neto, igual al 100%. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno, ahora vamos para el año 2019, que era esta columnita. Todos estos números están en el planteo. Yo lo único que hice fue pasarlos acá al Excel para hacer los cálculos. ¿Qué pasa en el año 2019? Decimos que el total de pasivos más patrimonio neto son 29.131.379, de los cuales el pasivo representa un 55% de la estructura de financiación y el patrimonio neto un 45%. ¿Qué ven acá respecto del ejercicio 2020? Que el patrimonio neto es menor que el pasivo. A lo largo del desarrollo de la materia, vamos a ver si está bien, si está mal,
vamos a complementar el análisis, porque ahora vamos a sacar dos conclusiones a priori. ¿Por qué? Porque falta muchísima información más para analizar, distintos índices para aplicar, que quizás después arribemos a otras conclusiones, pero por el desarrollo del programa y al nivel que estamos, cuando ahora hagamos las políticas financieras, vamos a ver que no es bueno que el patrimonio neto sea menor que el pasivo. ¿Por qué? Porque si esto llega a seguir subiendo la participación de los terceros, van a ser los terceros los que sean los propietarios de la empresa. No sé si me explico. Pero fíjense que acá estamos muy parejos, todavía no hay mayores dificultades. Pero en principio no está bueno lo que le pasaba en el 2019 a la empresa. Pero después vamos a analizar, porque uno de los puntos es analizar la variación y ver por qué se produce este cambio tan significativo en el 2020, que el patrimonio neto de ser un 45% ha pasado a ser un 59%, y de un 55% que teníamos las deudas, han pasado a ser un 41%. Y fíjense acá también, si quieren ver este análisis, el pasivo corriente era 53%. O sea, del total del pasivo, fíjense que todo era de corto plazo, que en el término de 12 meses yo tenía que cancelar este 53%, y deuda en el largo plazo eran poquitas, el 2%. ¿Y qué pasó por suerte en el 2020? Fíjense, ya llegamos más o menos a decir que tenemos la misma proporción de pasivos corriente y no corriente. Acá estaba complicadísima la empresa. Fíjense ustedes, un 53% de la deuda, que si lo vemos, si tomamos el total del pasivo como el 100%, en este nivel de análisis, el 97% era deuda a corto plazo, contra un 50% y un 50%. ¿Ven, chicos, la variación? ¿Y cómo estamos haciendo el análisis? Y ahora vamos al tercer nivel de análisis para el pasivo. Que esto también yo ya les voy pasando el dato, siempre nos gusta preguntar en los exámenes. ¿En qué consiste hacer un tercer nivel de análisis en las cuentas del pasivo? Consiste en que vamos a clasificar las deudas por tipo. Es decir, a ver, que ya llego, ya estoy buscando dónde hicimos el tercer nivel de análisis. Acá está. El tercer nivel de análisis consiste en dividir a las cuentas ya no en corriente y no corriente, sino en comerciales, en financieras, en anticipo de cliente, en fiscales, total, ciertas total, bueno, vamos una por una. ¿Qué hicimos acá en deudas comerciales? ¿Qué sumamos? A ver, yo voy a agarrar el planteo. Las cuentas por pagar comerciales en el 2020 teníamos corrientes 1.738.327. ¿Y qué más sumamos acá? Esa sola. Cuenta por pagar comerciales solamente tenemos en el planteo el 1.700.000.
Deudas sociales son todas corrientes, los 34.524. Pero tengan en cuenta que si tuviéramos alguna de estas no corrientes, las tendríamos que sumar, ¿no? Deudas financieras. ¿Qué tenemos de deudas financieras? Los préstamos de corto y largo plazo. ¿Cuántos son los préstamos de corto plazo? 3.989.947. Los préstamos de largo plazo, 6.170.388. Entonces, ¿acá qué hicimos? Sumamos corrientes más no corrientes. Anticipo de cliente tenemos solo corriente, no corriente no hay. Busquen el enunciado si lo tienen a mano. Así se guían. Deudas fiscales, tenemos solamente corriente. Otras deudas, ¿qué sumamos acá en otras deudas? Los otros pasivos corrientes de 3.330 más 999, me da los 4.329. Este total de deudas ciertas, que es la suma de todos estos rubros, son los 12.252.504. Deudas contingentes, tenemos previsiones solamente en el pasivo corriente por 9.990. Total de pasivo 12.262.94. ¿Qué son estos pasivos? ¿Me siguieron ahí cómo armé esto? Sí, profe. Bueno, y después podemos sacar por cientos. ¿Cuánto representan las deudas comerciales dentro del pasivo total? Y acá, este tercer nivel de análisis no es que tenga 3 bases, eso es solo en el activo. Acá en el pasivo, el tercer nivel consiste en clasificar las cuentas de pasivo en, puede ser, por tipo. Lo habrán visto en teoría. ¿Cómo más podemos ordenar si tuviéramos el dato del pasivo? ¿Cómo más otro tipo de ordenación? A ver, díganme, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo clasificaríamos el pasivo? Los que ya cursaron. Se ve que no, ahora nadie ha cursado, nadie se acuerda. Podemos, si tuviéramos el dato, podemos clasificar, que es muy importante, chicos, para el análisis, si es en moneda nacional o en moneda extranjera. Ustedes saben, por todas las contingencias que tenemos con la moneda extranjera. Otro tercer nivel de análisis sería clasificar a las cuentas del pasivo, si es que tenemos el dato, si son deudas con garantía o deudas sin garantía. ¿Por qué? A ver, díganme, ¿qué tiene que ver la garantía? A ver, hablen ahora. O la moneda extranjera respecto del profe. pasivo, ¿sí? La moneda extranjera es importante como para medir el grado de riesgo que puede tener los pasivos dentro de la empresa, porque si tiene muchas deudas en moneda extranjera y es una empresa nacional, digamos, su deuda puede aumentar de un momento a otro. Entonces, Exactamente. puede pasar de deber poco a un montón. Y en cuanto Claro. al tener con o sin garantía, al ser con garantía el riesgo también es mayor porque quiere decir que los bancos le piden, bueno, obviamente garantías y la empresa no puede, por ejemplo, vender esos bienes, entonces los tiene inmovilizados porque están hipotecados, digamos. Exactamente. Acá parece que la única alumnita que tengo es Adriana Segovia. Es la única que me sigue.
la que contesta bien. Bueno, te felicito, Adriana, muy bien hecho tu análisis. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora le dejo la composición del 2019. Ustedes la copian y aparentemente si queremos hacer, se lo dejo para tarea para el hogar, como decían en el colegio. Acá las únicas deudas con garantía suponemos que son las financieras. Todo lo demás es sin garantía para que hagan el análisis del pasivo. Y bueno, y ustedes hagan la composición del 2019, porque ya pasó una hora y los voy a aburrir. ¿Se entendió los niveles de análisis primero, segundo y tercero de activo y pasivo? Sí, profesora. Bueno, entonces ahora les vuelvo a mostrar este cuadrito que yo hice a mano alzada porque soy muy mala graficando. Vamos a empezar a sacar conclusiones. ¿Qué pasa? Ustedes me dicen si subo o bajo la hoja, ¿no? Fíjense, del activo total, en el año 2020, el 64% corresponde al activo corriente, el 36% al activo no corriente. ¿Qué pasa con la estructura de financiación? Dijimos que en el 2020 el patrimonio neto representa un 59% y el pasivo representa un 41%. Y de ese 41% decimos que el 20% es corriente y el 21% no corriente. ¿Lo están copiando al cuadradito? Para mí me parece este cuadradito lo más, porque ahí ven a simple vista y pueden sacar las conclusiones. Si no hacen el cuadradito, resulta más difícil concluir qué es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Qué pasa en el 2019? ¿Cómo se compone el activo? Decimos que el 91% es corriente. El 9% es no corriente. ¿Qué pasa con la estructura de financiación? Decimos que el 45% es capital propio que financia la estructura de inversión y el 55% es capital ajeno. Y a su vez ese pasivo, ¿cómo se compone? 53% de pasivo corriente y un 2% de pasivo no corriente. ¿Llegaron a copiar, chicos? Sí. Sí, profe. Y le digo a las alumnitas que acabo de admitir que ya a una hora de clase ya se perdieron la mitad de la clase. Entonces ahora cuando saquemos las conclusiones, no me van a seguir ni por las tapas. ¿Qué dicen las políticas financieras sanas, chicos? Agarremos una y analicemos para el 2020 y para el 2019. Si cumple o no cumple. Díganme una.
A ver, Adriana, que sos la única que me seguí. No las encuentro, profe. ¡Ay, no Profe. tenés machete! El No tenés activo machete. corriente sea mayor que el pasivo corriente. Sí, muy bien. Esa es una política financiera sana, entonces. Y esto también es pregunta de examen, mire que yo le estoy tirando todos los tips. El activo corriente debe ser mayor que el pasivo corriente. ¿Por qué? Profe, Profe. porque si el activo corriente es inferior al pasivo corriente, significa que no le podemos hacer frente a las deudas que también, o sea, que tienen un mismo plazo. Exactamente, Verónica. Así es. Yo tengo que con mi activo corriente hacer frente a mis obligaciones corrientes. Entonces, ¿esta política financiera se cumple para el 2020? Para el Por eso es que yo 2020 le sí, mostré el profe. cuadradito ese tan mal hecho a mano que hice yo. Porque ahí lo ven clarita la política financiera. ¿Se cumple entonces para el 2020? Sí, profe. Sí. ¿Y para el 2019? No, profe, También. no se cumple. ¿Quién dijo que no se cumple? Que me diga por qué. No, profe, perdón, me estaba equivocando del análisis. Mil disculpas. Ah, en el 2019 con mayor razón. Tenemos 91% de activo es corriente. Y el pasivo es un 55%. O sea, acá ya estamos como del otro lado, ¿no? Acá ya este análisis más profundo lo vamos a hacer cuando veamos capital de trabajo. Acá estaríamos llegando a tener capital de trabajo ocioso, fíjense. Tendríamos que, toda esa plata que tenemos ahí, bueno, si bien ha sido en el 2019, si lo comparamos con el ejercicio bajo análisis, que el 2020, que es el actual, digamos, vemos una gran mejora en la composición de la estructura de inversión y de financiación. O sea, como que mejora todo. Y si bien nosotros hoy estamos haciendo un análisis vertical, estático, de un solo periodo, ya que tenemos comparativo con el ejercicio anterior, también estamos adentrándonos un poquito en el análisis del método horizontal, que es el tema de la próxima clase. Pero para analizar no nos sirve solo un ejercicio, no sé si entienden. Tenemos que compararlo con otros ejercicios para ver la evolución. Porque si lo tomamos al análisis vertical puro, ¿qué tantas conclusiones podríamos sacar? Poca y nada. Decir, tiene mucha deuda, poca deuda, del corto plazo, el largo plazo, tiene poco activo inmovilizado, mucho activo inmovilizado, mucho viene de cambio, muchas cuentas a cobrar. Pero dentro de ese periodo solamente, porque a eso se circunscribe el análisis vertical. Y el horizontal, ¿cuál es la diferencia? Que toma dos ejercicios para el análisis, dos ejercicios consecutivos, que es un poquito lo que estamos haciendo ahora, ya matando dos pájaros de un tiro y que tenemos calculado todos los verticales de 2 años, estamos sacando la política financiera de los 2 años y cómo ha sido la evolución. Pero acuérdense que evolución es método horizontal o método histórico, que es tema de otra clase. Entonces, la primera política financiera sana, ya concluimos que en los dos ejercicios el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. Otra política financiera sana, a ver, díganme para que analicemos. Profe, otra política es pasivo que el corriente. total del pasivo ¿Sí? tiene que ser menor
o igual al patrimonio neto. Muy bien. Esa es otra política financiera sana. Yo repito por si alguno no le escuchó bien a su compañera. Pasivo mayor o igual que patrimonio neto. ¿Se cumple en el 2020? Quiero En el escuchar otras 2020, voces. en el 2020 sí, profe, pero en el 19 no. Exactamente. No se cumple en el 2019. Otra política financiera. ¿Alguna duda de la que acabamos de enunciar? Si no hay duda, pasemos a otra política financiera. ¿Cómo debe financiarse el activo corriente? Con pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto. Sí, muy bien. Por fin una voz nueva. Exactamente, el activo corriente debe financiarse con pasivo corriente, con pasivo no corriente y con patrimonio neto. Miren el cuadrito del 2020. ¿Qué podemos decir? ¿Cumple esa política financiera? Profe, disculpe, a mí se me cayó internet. ¿Podría repetir cuál es la política? Sí, vi que te fuiste y volviste a entrar. Que el activo corriente debe financiarse con pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto. Entonces estaba preguntando que me digan qué pasa en el 2020, si se cumple esta política financiera. Sí, profe. Sí se cumple. Y en el 2019... Si vieron No, profe. Sí, sí se cumple, profe. ¿Cómo que no? Sí, fíjense. Sí, profe. Fíjense que el activo corriente es el 91%. No sé si está muy cerca, muy lejos. Se financia con pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto. También cumple para el 2019. Y la otra política financiera sana acerca de cómo debe financiarse el activo no corriente. Debe financiarse principalmente con patrimonio neto y complementariamente con pasivo no corriente. Exactamente. Por fin, otra, Adriana y Analía, creo que leí tu nombre. Exactamente, así es. En el 2020, el activo no corriente se financia con patrimonio neto y pasivo a largo plazo. Miremos el cuadrito. Sí. ¿Y qué pasa en el 2019? También se cumple. Bueno, chicos, tenemos 10 minutitos más para sacar conclusiones sobre la estructura de financiación y la estructura de inversión. Y después tenemos que pasar al estado de resultados ya para terminar con el método vertical, que es la clase de hoy.
Díganme qué parte de la planilla quiere que les ponga para que vayan copiando, qué le faltó copiar. Así mientras hablamos yo le voy poniendo lo que necesiten. Esto de no tener pizarra, no sé si han llegado a copiar, no, si tienen impreso, si no lo tienen impreso. Yo sé que no está en la posibilidad de todos imprimir porque no tienen en sus casas impresora o por este tema de la pandemia no pueden salir. Se viene la mosca, Cambios. No sé cómo se... Acá me dice que ya le sacamos foto. Bueno. Entonces no necesitan que les muestre nada de todo lo que hicimos del activo, pasivo, patrimonio neto, de las inversiones. Bueno, entonces miren de bonito este cuadrito. ¿Qué hicimos acá? Todos los porcentajes que sacamos, lo graficamos. Este es el primer nivel de análisis de la estructura de inversión. ¿Qué nos dicen? Que a mí me gusta más el cuadrito ese que les hice así muy básico y le mostré en un papel, porque ahí ven toda la estructura y es más fácil combinarla. Es como que hubiera juntado el primer nivel de análisis de la estructura de inversión con el primer nivel de análisis de la estructura de financiación. Nada más que acá se lo ha graficado de este modo. Entonces ven en colorcito qué por ciento representa el activo no corriente del corriente respecto del activo total. Y fíjense qué ha pasado en el 2019. ¿Qué le pasa a doña Soledad Cardoso, que cada rato me pide entrar? Fíjense la cantidad de proporción que teníamos en el 2019. ¿Por qué es mayor la proporción del activo no corriente? Vamos a analizar. Profe, ¿puede ser por las inversiones? Sí. Justamente acá estoy poniendo ahora para que veamos. ¿Por qué tenemos tanto no corriente? Por lo que En había el explicado una 20. compañera hace un rato, Sí. de que al ser una empresa que se dedica a la producción de vinos, muchas veces tienen ahí en los barriles, digamos, Exactamente. guardados. Tienen estacionado. Fíjense que los bienes de cambio corrientes de los dos periodos no hay tanta diferencia. Y como es normal en cualquier empresa, los bienes de cambio es el rubro de mayor peso significativo dentro del activo corriente. Lo ven, el 77% de los bienes de cambio y el 64%. Y acá, en los bienes de cambio no corriente, ¿qué podemos decir? Acá representaban el 83%, el 53%, perdón. Y acá el viene de cambio no corriente, 8.904.000. Pero cuando vamos a hacer la gráfica, fíjense, ¿qué decimos de la política de stock llevada a cabo por esta empresa? Que aumentó la producción, fíjense. Sí. Podría ser, digamos, que la producción se haya aumentado y hay que analizar el por qué se aumentó. Si hay, digamos, capaz que sacaron una nueva variedad de vino, entonces en ese caso, bueno, es normal. Ahora, si no se hizo eso y se ve que en los bienes de cambios corrientes hubo una variación muy chica entre año y año, ¿podría decirse que también puede haber una sobreproducción? Sí.
así como dijo Verónica, hay que analizar, obviamente que nosotros con estos datos fríos y sin referencia de nada, no podemos concluir. Pero ¿para qué estoy yo acá? Para que todos volemos la imaginación. Entonces podemos opinar y decir qué hubiera pasado si... Yo les agregaría, aparte de lo que dijo ya su compañera, que puede ser Sobreproducción. una superproducción atípica que hubo. Puede ser que lanzaron una nueva línea de producto de vino, reserva. ¿Qué más puede ser? Que ya tengan comprador, que sean vinos muy finos y que ya tienen encargado X cantidad de cajas de tal vino. Entonces se lanzaron a producir vino a lo loco. Profe. Sí. Profe, fíjese que en la parte de los pasivos tenemos, en el año 2019 había anticipos de clientes. Quiere decir que teníamos o sea, tenía la empresa vinos pendientes de entregar, digamos. Exactamente. Entonces Esa es una disminuye. buena acusación. Claro, entonces puede ser que por eso haya Ah, aumentado la producción, o sea, que mejor dicho, que haya aumentado la cantidad de bienes de cambio, porque por esos vinos que le pedían de más. y ya están y que pagados ya por estaban adelantado. pagados. Claro, y que estaban Claro. pagados por adelantado. Exactamente. Y también acá, ¿qué es importante? Relacionar qué cuenta con qué cuenta. Eso quiero que ustedes sepan al momento de ir a rendir. Yo no se cansa de hablarle, de explicarle, y después, cuando van a sacar las conclusiones. Acá nos está faltando otra pata muy importante, que son las ventas, pero que todavía no llegamos a hacer el análisis del estado de resultados. Pero yo quiero ir concluyendo por lo menos esta parte y después vamos a unir todo lo que acabamos de hablar con el estado de resultados. Entonces, la cuenta, bienes de cambio, deudores por ventas, ¿con qué la vamos a relacionar? ¿Con qué otra cuenta la vamos a analizar? De todos modos, esto no es vertical, ¿no? Esto es análisis horizontal, porque estamos viendo la variación de un año para otro, que en esta columna, que no se las di porque esto es de otro tema, acá está la variación absoluta en pesos, la variación relativa en porciento, los incrementos o disminuciones rubro por rubro, y la tendencia, que es si aumentó o disminuyó el rubro un año respecto a otro. Pero todo esto es análisis horizontal, que es tema de la otra clase. Pero bueno, después lo vamos a ver. Entonces, lo importante, chicos, es que el rubro créditos y bienes de cambio, ¿de qué van de la mano siempre? De las ventas. De las ventas. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Si los créditos aumentan en la misma proporción que las ventas, si los bienes de cambio aumentan, disminuyen, ¿qué otra cosa nos sirve cuando hacemos el análisis? Las políticas de otorgamiento de crédito, eso lo han visto en teoría y yo se los refresco en este momento. ¿Por qué? Porque si tenemos un incremento excesivo de los créditos por venta y las ventas no incrementaron en la misma proporción, ¿qué puede estar pasando en la empresa? Que está llevando a cabo una mala política de otorgamiento de crédito. Es decir, que le dan crédito a cualquiera sin analizar su posible cobrabilidad o no. Esto también lo vemos si, en este caso no tenemos el dato, pero si tuviéramos el dato de los deudores morosos o deudores en gestión y vemos que crecen de un año a otro, ¿qué estamos pensando acá? Que el gerente o la empresa está llevando muy mal el tema de la política crediticia, que le está dando crédito a cualquiera,
o quizá hay algún empleado Puede que ser ya que lo el vamos a empleado, ver también digamos, más tarde. quiere, Sí. profe, puede ser que el empleado, digamos, sobre todo en estos casos de bebida en general, Ujú. quieren tener más venta los distribuidores. Entonces agarran y venden y no les importa con tal de ellos llegar al objetivo. O por ahí Sí, superarlo y entonces poder cobrar ellos más. Y no les importa si la de empresa comisión, mañana va a cobrar claro. o no esos créditos. Pero te digo que esto no es teoría, ¿no? Esto es práctica real, me pasó a mí en una empresa. Los vendedores, con tal de cobrar la comisión, vendían y no analizaban, ni siquiera entraban a pedir un veraz o un informe del Banco Central, a ver si tenían cheques rebotados, si era buena la cuenta, recibían cheque de cualquiera, efectivamente, todo era para cobrar la comisión. Entonces, todas esas fallas podemos detectar. Este es un análisis, porque recién empezamos la materia. A medida que avancemos, como le digo, vamos a ir profundizando el análisis, vamos a ir sacando ratios y viendo qué nos da la pauta, por ejemplo, del mal otorgamiento de la política crediticia. Acá podemos tener un indicio al analizar los porcientos de, como le digo, de los rubros del activo con los rubros de ventas. Y lo mismo, fíjense, las cuentas por pagar comerciales, las cuentas a pagar. ¿Qué pasó de un año para otro? En el 19 teníamos 3.500.000. En el 20, fíjense, bajamos a la mitad de cuentas por pagar. Los préstamos, fíjense, corriente, tenía 9 millones, ahora tengo casi 4 millones. Disminuimos a la mitad. ¿Cómo fue la política de endeudamiento de la empresa de un año respecto de otro? Aparte que ya vimos que el pasivo era mayor que el patrimonio neto en el 2019, ¿no? Fíjese qué hace la Profe, empresa. Sí, yo creo que en este caso es como que la empresa se fue acomodando mejor en cuanto a la política de financiación, porque sí, fíjate que en el 2019 tenía muchas deudas a corto plazo. Entonces, y exactamente. como la empresa no tiene digamos, un alto grado de rotación de los bienes de cambio, entonces necesita mejor financiación más a largo plazo, y que fue lo que hizo en el 2020. Empezó a cancelar probablemente los proveedores y empezar a tomar mejor deudas a largo plazo con los Largo bancos. plazo. Adriana, ¿vos ya cursaste la materia? Sí, pero hace un par de años. No, porque excelente tu razonamiento. Así tendrían que estar todos pidiéndome el micrófono como vos. Es lo que hizo la empresa, justamente muy bien lo dijiste. Transformó sus deudas en el corto plazo en deudas a largo plazo. Porque por algo está también, fíjate vos, cómo incrementa el tema de los vinos, que tiene ahí en el activo no corriente su gran incremento. Entonces, va a esperar vender todo su activo no corriente y por eso es que transformó muy sabiamente sus deudas de corto plazo en deudas de largo plazo. El resto que no participa lo entiende. Si no dice nada, debe ser que sí. Bueno, sigamos con los grafiquitos. Ya tendríamos que pasar al estado de resultados, porque si no, se nos va a terminar la clase y no vamos a terminar con el vertical. Bueno, acá lo ven con colorcito todo bonito, cómo son las composiciones de activo, pasivo, patrimonio neto. Y acá, en esta gráfica, tenemos dentro, está graficado el segundo nivel de análisis, pero con la base activo,
corriente y activo no corriente. No, del activo corriente solamente. Del año 20 y del año 19. Fíjense, del 100% que el activo corriente, o la torta, ¿qué nos dice? Que caja y banco es ese 1%. Este 3% son las inversiones transitorias. Este 6% celestito son los créditos. Este 11% son otros créditos. Y este celeste, que es todo el grande, 77% son los bienes de cambio. Que es normal en este tipo de actividades, esta estructura, que el rubro de mayor peso sea los bienes de cambio. Y otros activos, este verdecito, el 2%. ¿Lo ven? ¿Qué pasó en el 2019? Una parte importante del activo corriente del 2019, perdón, el 64% son bienes de cambio. Acá, caja y banco, este 1% sigue constante. Inversiones transitorias, ya lo vimos, ¿no? Acá del 24% que teníamos en el 2019, acá solo tenemos un 3%, que es cuando vimos el análisis de los títulos. En el 2019, otros créditos es un 3%, otros activos un 2%. Y este 7 son otros créditos, perdón, otros créditos el 7 y el 3. Bueno, esto está hecho en colorcito, los porcientos, eso que sacamos al principio de la clase. ¿Se entendió? Así pasamos de tema. Sí, profe. Bueno, pasemos ahora al análisis. Bueno, este cuadrito del pasivo lo veamos. ¿Qué tenemos para decir del pasivo? El 83% tenemos deudas financieras. A ver, hemos hecho todos los cálculos, chicos, de esto. Sí, los habíamos hecho ya, profe. Sí, lo que pasa es que no lo estoy viendo. En esta hoja habíamos hecho. Acá habíamos hecho el cálculo del... No, fíjense, no hemos terminado de hacer cuánto representa el rubro por rubro dentro del pasivo. Este análisis no hemos hecho, chicos, que está hecho en ese gráfico. Pero como les digo, es todo intuitivo. Las cuentas por pagar, cuánto representan del total del pasivo corriente. Acá vamos a fijar la celda, así cuando copio, cuando ustedes aprietan F4 acá y ponen, para el que no sabe, pesos, la celda B, pesos 31, cuando copio, este siempre se queda constante. Lo que estoy haciendo es constante esa celda, para que siempre venga y me divida por lo mismo. Por eso que después cuando arrastro y copio, siempre, fíjense, me mantiene constante el denominador. ¿Lo ven? Bueno, eso ya no es de la cátedra, pero se lo explico por la duda. Acá tenemos en porciento el pasivo corriente dentro del total del pasivo. ¿Qué es lo que se graficó acá? ¿O le estoy mintiendo? No, acá le estoy mintiendo. Este gráfico
el tercer nivel de análisis, donde clasifico las deudas por tipo, y este tercer nivel del gráfico. ¿Te vas? Entonces, en el 2020, fíjense, el 83% eran deudas financieras, en el 2010%. El 14% eran deudas comerciales, acá era el 22%. Eran anticipos de cliente, y miren acá, lo que estuvimos charlando, el 14% en el 2019. Si quieren sacarle foto, aunque por el tema de los colores, ni yo lo veo a los colores, todos son azules, celestes. Si hay algún daltónico, está frito acá. Yo tengo a mi hijo daltónico, por eso siempre tengo el tema de los colores en la cabeza, porque el pobre no los ve. Bueno, listo. Vamos al estado de resultados. El estado de resultados, el análisis vertical, también tiene 3 niveles de análisis. El primer nivel de estado de resultado nos permite conocer el porcentaje que representa la utilidad bruta y la neta respecto de las ventas. Acuérdense que la única base posible en el método vertical para el estado de resultado son las ventas. O sea, todo voy a dividir por ventas. Entonces, el primer nivel de análisis calcula la utilidad bruta sobre ventas, la utilidad neta sobre ventas. Así tenemos que en el 2020 la utilidad bruta sobre ventas fue de casi un 35%, en el 2019 un 37,46%. La utilidad neta un 10,62 y un 9,32. ¿Qué estamos viendo acá? Que más o menos no hay grandes variaciones. Acá, ¿qué hice yo en el cuadrito? El dato lo tenemos en el planteo. Lo único que hicimos fue sacarle los subtotales. Trasladamos las ventas, los años, el costo, tenemos la utilidad bruta. Le restamos los gastos de administración, de comercialización, los otros ingresos y egresos, y nos da lo que se denomina la utilidad operativa. Incluimos los resultados financieros, el impuesto a la ganancia, y llegamos a la utilidad ordinaria. Como no hay ingresos o egresos extraordinarios, la utilidad ordinaria coincide con la utilidad neta del ejercicio. Si quieren copiar el cuadrito, entonces, el primer nivel de análisis, ¿qué hacía? Utilidad bruta sobre ventas y utilidad neta sobre ventas. ¿Estamos con el primer nivel de análisis? Segundo nivel de análisis. En el segundo nivel de análisis, ¿qué vamos a considerar? La utilidad operativa, la utilidad ordinaria y la utilidad extraordinaria respecto de las ventas. En este caso dijimos que no había utilidad extraordinaria, entonces solamente vamos a calcular la utilidad operativa sobre ventas, que es el mismo procedimiento. Agarramos la utilidad operativa, la dividimos por las ventas, lo multiplicamos por 100 y me da el porcentaje. Lo mismo hacemos con la utilidad ordinaria dividido
el total de ventas por 100. Y esos mismos niveles de análisis los aplicamos para el 2019. Por eso que ya se los doy hecho, para que ustedes, si quieren en su casa, verifiquen el cálculo. Porque con que hagamos un año es el objetivo de este trabajo práctico. El otro es para que lo hagan ustedes, lo comparen y para que veamos el método horizontal. Y vamos al tercer nivel de análisis. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar la relación entre cada uno de los gastos y las ventas. Y acá está faltando uno. Son los gastos financieros también. Volvemos arriba a hacer el tercer nivel de análisis. Los gastos de administración es el resto de los rubros que no hicimos. Gasto de administración dividido total de ventas por 100 me da un 10,19. Gasto de comercialización un 6,88. Otros ingresos y egresos 0,02%. Qué poquito. Resultado financiero. Impuesto a las ganancias. Bueno. Vamos a ver ahora cómo graficamos el método vertical del estado de resultado. El costo de la mercadería vendida representa un 65% en el año 2020. En el año 2019 representa un 63%. ¿Qué nos dice esto? Que no hubo gran variación en la política de costos, que se mantuvo casi el mismo costo, el mismo porcentaje de ventas. O sea que la utilidad bruta, fíjense, nos da casi un 35% en el 2020 y un poquito más alta, un 37% en el 2019. No hay, digamos, grandes saltos, ni para arriba ni para abajo. Los gastos de administración, un 10% y un 12%. O sea, se mantiene en los 2 años la misma estructura prácticamente. Los gastos de comercialización, un 7% en el 20 y un 19%, perdón, 8% en el 2019. Tampoco ha habido grande variación. Esto es importante, ¿no? Que analicemos cuando tengan una empresa o en el parcial, fíjense de importante que es la variación en el costo de la mercadería vendida y en los gastos, en todos los gastos. A ver cómo es la evolución de la empresa de un año respecto a otro. Como vemos acá se mantiene más o menos igual. Los resultados financieros, acá son un 2%, acá un 3% en el 2019, o sea, no ha habido grandes variaciones. Los otros ingresos y egresos son tan poquitos, que son egresos, porque ve que está con signo negativo. Acá ha habido otros egresos, y acá también, pero no llega al 1%, o sea, que no es significativo. Y el impuesto a la ganancia es un dato que estamos prácticamente, si hubo la misma utilidad, casi hubo el mismo impuesto que se pagó un año respecto de otro. Bueno, ¿qué le faltó copiar, chicos? Así se lo dejo quieto y no. La verdad es que muchas conclusiones del estado de resultados no podemos sacar,
porque tenemos que se mantuvo la misma política. Después ya vamos a ver la variación. Fíjense, yo le voy adelantando. La variación absoluta, ¿de qué surge? De restar la cifra comparada, 44 millones de ventas, menos los 41 millones, si ven la fórmula, es solamente la resta. Esta es la variación en pesos. La variación relativa, ¿de qué surge? De dividir las dos cifras, la cifra comparada y la cifra base. Pero más que nada, este 100, ¿qué me indica? Cuando es mayor de 100 es porque hubo aumento, cuando es menor es porque hubo disminución. Y la tendencia absoluta es, le restamos 100 en este caso, o en la fórmula matemática como lo tengo en por ciento, le restamos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el incremento, que esta columna para mí es la que yo más uso, ¿no? Esta variación relativa, no pierdo tiempo en sacarla porque no me dice nada, o me sirve para después restarle 1. En realidad, ¿qué es lo que me importa? Las ventas crecieron un 6%, el costo creció un 10%, los gastos de administración disminuyeron un 3%, disminuyó un 5%, disminuyó. Esto es lo más importante, fíjense. Los otros egresos disminuyeron. Es importante en términos porcentuales, porque si vamos a lo que es plata, fíjense, no es nada. En plata, es el 0% del total de ventas. Pero en porcientos de incremento o de disminución de un año a otro sí es importante. Bueno, pero este tema de la próxima clase. ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera que repasemos? ¿Que les vuelva a poner? Bueno, si nadie contesta, los saludo y nos vemos el jueves a la misma hora. Tengan a mano, se los puedo poner para que copien o para que lo hagan ustedes solos en su casa, y lo más probable es que veamos el práctico ese que vieron la semana pasada de ajustes previos que se llama ajustando. Capaz que sobre el ajustando hagamos el método histórico, porque hoy ya no nos da tiempo para ver el histórico de este. ¿Alguna duda? Bueno, nos vemos si Dios quiere el jueves. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, hasta luego. Nos vemos, profe. Chao.